Veo muchas caras conocidas. Hace tiempo que no nos veíamos. Soy un hermano de mediana edad que quiere ir de jovencito por la vida y es la última vez. Quiero dar las gracias porque imagino que algunos de vosotros habéis estado orando por mí, por lo que Nancy decía al principio, no he estado orando por este momento y supongo que alguien se habrá acordado de mí también. A fin de cuentas somos hombres y mujeres, Dios nos da capacidades, unos de una manera, otros de otra, pero somos personas. Y Él es Dios, dice la palabra, arriba en los cielos y aquí abajo en la tierra. Aquí también Él es Dios. Y nosotros le debemos todo. Todo absolutamente. Todo. Quisiera que pudiéramos leer dos pasajes de la Escritura. Primero está en Mateo 15. Que está en dos de los evangelios, yo lo tengo aquí, tanto en Mateo como en Marcos. Mateo capítulo 15, Marcos capítulo 7. Me gustaría que leyeran las dos, porque de ahí sacaremos un poco la visión completa de esta historia. Mateo 15, a partir del versículo 21. Dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues la voz es tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Si leemos en Marcos 7, vemos algunas diferencias. Por ejemplo, dice a partir del versículo 24, comienza igual que en Mateo, levantándose allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, pero aquí dice que entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse a causa de la mujer de la que acabamos de leer ahora. Una mujer que ya tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. No tengáis ningún miedo de que algunas historias en los evangelios no coincidan entre ellas. A veces esto se usa como un argumento para decir que la Biblia es un libro como otro cualquiera y que de estar inspirada por Dios nada. Y dicen: mira, una prueba es que Mateo lo dice de una manera, Marcos lo dice de otra. El problema no está ahí. Si los dos dijeran exactamente lo mismo, dirían: ves, esto no es la palabra de Dios, se han copiado uno del otro. Así que de una forma o de otra
nosotros sabemos lo que esta palabra nos ofrece. Y lo bueno que tiene la Biblia es que no solamente nos habla al corazón, de una manera que no entendemos, pero que recibimos, ¿no? Recibimos una bendición, recibimos un mensaje, que sabemos que viene de Dios y que cambia cosas dentro de nosotros. Pero además, ¿me oís bien al final? ¿Sí? Es que... Ni rojo ni verde. ¿Hay un ámbar? Lo bueno de la palabra de Dios es que Él la ha dejado de tal manera que hombres inspirados por Él la escribieron en un lenguaje que nosotros podemos entender. Entonces, la palabra de Dios no solamente nos habla al corazón, porque es guiada por Dios para eso, pero también nos habla a nuestra mente, podemos entender. Y a través de ella, a través de ella podemos cambiar nuestra forma de pensar, de razonar. Dios no solamente quiere tocar nuestro corazón. ¿Quieres que vaya probando de vez en cuando? Hola. Dios no solamente quiere cambiar cosas en nuestro corazón, en nuestro interior, aquel lugar de donde salen los sentimientos más íntimos, más profundos, los pensamientos más profundos, las emociones más profundas. No solo quiere cambiar cosas ahí adentro, pero quiere tocar también esto de aquí arriba. Necesitamos que esto sea cambiado. Y Él nos ha dejado una palabra escrita y gracias a Dios, personas a lo largo de las épocas que han sabido cómo hacerlo, la han traducido de manera que nosotros tenemos la Biblia en nuestro propio idioma. Y muchos han dado su vida para que esto fuera así. Y gran parte de lo que la Biblia enseña está expresado en forma de historias. También hay discursos, algunos discursos de Pablo, por ejemplo, que te los tienes que leer y leer 20 veces y despacito porque son tan profundos, tienen tanta sustancia, ¿verdad? Pero gran parte de la Biblia son historias sencillas que cualquiera puede entender. Entonces, la Biblia en su mayor parte está hecha así. Cualquiera puede entenderla y puede saber cuál es su mensaje. Pero si tienes un poquito de inquietud y quieres profundizar un poco más allá de ese mensaje que de entrada tú entiendes, puedes entender un poco más adentro. Y si quieres más, tienes más. Y si quieres más, tienes más. Y su profundidad nunca termina. Puedes convertirte en una completa experta de griego y hebreo antiguo y qué sé yo cuántas cosas más, y profundizar hasta las mismísimas palabritas y partículas y por qué lo dice así y así, y los verbos y los adjetivos, y estudiar todo lo que quieras. No acabarás nunca, no te la comerás nunca. Te irás a la tumba y habrás apenas rascado un poquito la superficie. Así que, ¿cómo no darle gracias a Dios por esto? Creo que es después de Jesucristo mismo y de su salvación, creo que es lo mejor que nos ha dejado. Amén. La Biblia en sí es toda una gran historia, de principio a fin. Nosotros la tenemos dividida en testamentos, en capítulos, en versículos y demás, pero en realidad es una historia, una única historia, que tiene un único protagonista. Y no es Moisés, ni es Abraham, ni es esta mujer, ni es Pedro o Pablo. El protagonista es Dios, el protagonista es Jesús, de principio a fin. Así que esta historia, sí, en cierta manera es la historia de esta mujer, pero yo más bien prefiero verla como una parte de la historia de Jesús, algo que le pasó a Él. Él es el protagonista, de Él es de quien aprendemos, a Él es al que observamos cuando leemos, y en quien queremos profundizar más y más es en Él. Después de todo, esta mujer era alguien como nosotros, con sus problemas, sus luchas, sus historias y, en fin, sus dificultades y demás. Siempre podemos aprender algo de los demás, pero no es muy diferente de nosotros. Pero Jesús ya es otra historia. Entonces, quiero que le veamos a Él por encima de todo. Lo que no es esta historia
como puede parecer a simple vista, esto no es el relato de un Jesús que está harto de la gente, que sale de Israel, se va a la región de Tiro y Sidón, quiere meterse en una casa allí solo, como hemos leído en Marcos, pero una mujer pesada le va detrás, y él está allí con los discípulos, sentado, tomándose unas cervecitas o comiendo, la mujer se le echa, pobre, llorando, y él aprovecha la situación, se hace el chulo con ella. No es bueno echar el pan de los hijos a los perros, como insultándola, como menospreciándola. A primera impresión, y si no conocemos nada de Jesús, parecería que él se está pues propasando, ¿verdad?, delante de sus discípulos. Pero vamos a ver que eso no es así, no tiene nada absolutamente que ver. El escenario de esta historia es un lugar que no pertenecía a la nación de Israel. Es importante recordar, y sé que muchas lo sabéis, que Dios decidió, no se sabe por qué, pero decidió revelarse al pueblo de Israel en un momento dado de su historia y revelarse a ellos como su Dios. Dios, Jehová, el Dios de la Biblia, llamarlo como queráis, era el Dios del pueblo de Israel. No era el Dios de otras naciones, aunque personas de otras naciones podían convertirse y adoptar a ese Dios como su propio Dios, abandonar a sus dioses de piedra, de madera, sus imágenes y demás, y venir a acercarse al Dios vivo y verdadero, el que habla, el que entiende, el que consuela, el que ayuda. Pero en principio era el Dios de Israel. Y sabéis por toda la historia bíblica que si bien en un principio Dios sacó a Israel de Egipto y ellos pues vivieron cerca de Dios en su voluntad y obedeciéndole durante un tiempo, después durante un periodo de muchos siglos el pueblo de Israel se apartó inexplicablemente, se olvidó de aquel Dios que había hecho milagros claramente delante de sus ojos y se puso a adorar los dioses de madera y de piedra de los pueblos vecinos, que como dice la Escritura ni pueden ver, ni pueden oír, ni pueden hablar, ni pueden hacer nada. Los hombres mismos los fabrican y luego se inclinan delante de ellos, ¿no? Es ridículo realmente, pero así fue. Y cuando Jesús llegó, el pueblo de Israel no era un pueblo que estaba fervientemente volcado a buscar a su Dios, sino que era un pueblo que había entrado en todo un mundo de religiosidad, una mezcla de lo que era la verdadera fe en Dios, pero mezclado con otras muchas cosas, ¿verdad? Y él vino a restaurar a su pueblo. No solamente a restaurar a su pueblo, no solamente a que su pueblo se volviera otra vez al Dios verdadero, pero, en primer lugar, él quería empezar por los suyos, por los que habían escuchado la palabra de Dios directamente, los que se supone que creían en el Dios verdadero, los que tenían la Biblia, la leían y la proclamaban y la estudiaban. Entonces, primero eran ellos. Y uno de los títulos que recibe Jesús en la Biblia es Hijo de David. Y aquí vemos que esta mujer le llama a Jesús Hijo de David, porque por profecía se prometió al rey David en su momento que de su descendencia vendría aquel que salvaría al pueblo de Israel. Y este es Jesús. Como 1000 años después, ahí estaba el hijo de David o el descendiente de David. Es curioso que esta mujer, sin ser judía, conocía este título, posiblemente su fama había traspasado las fronteras de Israel y por eso gente de fuera del país le conocía. Y cuando él se quiere apartar, por alguna razón que tampoco explica aquí, pero quería apartarse, quizá porque quería un tiempo aparte con sus discípulos, para adoctrinarlos mejor, quizá porque, no sé, si leemos capítulos antes, la verdad es que es un continuo devenir de acontecimientos y la alimentación de 5000 y uno que le busca y otro que le persigue y el otro que intenta engañarlo con una pregunta para ver si lo pueden pillar en un error para poder acusarle y es continuo. Entonces dices, bueno, se cansó a lo mejor, pues no sé hasta qué punto. No sé hasta qué punto él quería un poco salir de todo eso, evidentemente con algún propósito, porque no vemos a ningún momento a Jesús cansándose en el sentido de estoy harto ya, por favor, dejarme, quiero sentar un ratito en el sofá y ver la tele, ¿no? Dejarme tranquilo.
no le vemos haciendo esto, ¿eh? Pero quizá por algún propósito él quería apartarse. Pero, siempre hay un problema. Una mujer que escuchó que Jesús estaba por allí. Y bueno, una mujer que tenía un grave problema. Su hija estaba pues poseída por un espíritu. Pues yo que vengo un poquito del ambiente del espiritismo y del ocultismo y tal, pues bueno, creo que estas cosas suceden evidentemente, y gracias a Dios yo nunca me encontré en esta situación, pero por lo poco que pude tocar, en fin, son ese tipo de cosas que cuando te enfrentas a ellas dices, bueno, ¿qué hago yo con esto? Un médico no me lo puede quitar, ¿a dónde voy? ¿Quién me puede ayudar? ¿No? Supongo que esta mujer se sentía así. No sé si había llevado a la hija a los médicos o no, pero desde luego era un problema para el cual ella no había encontrado ninguna solución. De repente se entera de que Jesús estaba allí. Y ella sabía, evidentemente, que Jesús había hecho este tipo de milagros y se movía de esta manera, con este poder, y que muchos habían sido bendecidos por él de esta manera, ¿no? Entonces, en Mateo leemos que, tal como iban caminando, la mujer iba detrás gritándoles. Y decía, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Si os podéis imaginar un poco la escena, ellos caminando por la calle, la mujer detrás gritando, los discípulos diciéndole, Señor, échala de aquí, ¿no? Despídela, nos está dejando en ridículo. Así que, bueno, él continúa, llegan a la casa y la mujer se echa a sus pies y vuelve a rogarle por su hija. Jesús le contesta, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No es la manera habitual como él contestaba a la gente. La verdad que es una situación, a mi modo de ver al menos, tensa, muy tensa, ¿no? Y pienso que el momento más tenso de la historia viene aquí. Podemos pensar, bueno, él ahora le dirá, ¿qué quieres que haga? Quiero que mi hija sea sana, no te preocupes, tu hija será sana, y vuelve a casa tranquila, pero no es así, no es así. Como os he comentado, él había venido primero a sanar a su pueblo. Cuando él habla de sus hijos, está hablando de su pueblo. Y cuando él habla del pan, está hablando de lo que él venía a traer a su pueblo. La palabra fresca de Dios, la enseñanza directa del Señor, aquello que ellos necesitaban para salir de su religiosidad y realmente poder adorar al Dios verdadero de una manera correcta, y no a través de sus rituales y de su forma de ver las cosas. Entonces, la respuesta de la mujer es muy interesante porque creo que aquí encontramos una buena enseñanza para nosotros. Fijaros que Jesús le está diciendo que él tiene un pan, una comida, que darle a sus hijos. Y ella, que no es parte del pueblo de Israel, de momento no puede disfrutar de esa comida. Pero ella, que cree que él es el hijo de David, el Mesías enviado, cree que él tiene suficiente como para que algo de lo que ha traído para sus hijos pueda sobrarle para ella también. Y entonces aquí se desarrolla esta breve conversación en la que ella le dice, o le insinúa, haciéndole esta comparación, que aún puede haber migajas. Fijaros, ella está echada a los pies de él. Y ni siquiera le dice las migajas que sobren de la comida. No, no solo eso, sino las migajas que caigan al suelo.
Él le dice, no está bien dar de comer, quitar la comida de la boca de los hijos y dársela a los perros. Y ella le dice, sí, señor. Es decir, entiende que esto es así. No está bien quitar la comida a un hijo y echársela al perro de la casa. No, no está bien. Y espiritualmente hablando, esto es lo que Jesús le estaba intentando decir. Pero bueno, nosotros tenemos un perrillo en casa y muchas veces se cae algo la oyes que está por ahí por el suelo. ¿Qué está mordiendo? Y es cualquier cosa que se te ha caído de la mesa, que ella lo agarra y se lo come. Entonces, no hay nada más humillante que eso. Ir por el suelo arrastrándose y queriendo comer lo que a otro se le está cayendo. No ya que ni siquiera lo quiere, es que ni se le ha dado cuenta de que se le ha caído. Está ahí tirado en el suelo. Y esa es la posición que ella adopta delante del Señor. Da la impresión de que Jesús le está humillando, la está queriendo hacer sentir mal, da esa impresión, y ella acepta ese papel que Jesús le da y dice, sí, es verdad, estoy a tus pies, no tengo nada que perder, mi hija lo es todo para mí, evidentemente, porque fijaros su actitud, fijaros lo que ella está dispuesta a hacer por su hija, no tengo nada que perder, con que me caiga una migaja de la mesa y yo la pueda coger, será suficiente para que mi hija sane. Qué buena actitud, ¿no? Qué buena actitud. De hecho, la palabra insiste en muchas ocasiones acerca de nuestro orgullo y de que nosotros tenemos que luchar contra nuestro orgullo, porque es algo que nos aparta tanto de Dios, de la voluntad de Dios. Esta mujer se tragó su orgullo y aceptó que Jesús la tratara de esta manera. Fijaros en otra cosa. La respuesta de Jesús es, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, Jesús está hablando de su pueblo como de ovejas que necesitan un pastor. De hecho, hay un pasaje en la Escritura donde él dice que mira las multitudes y dice, y tuvo compasión de ellas porque les veía descarriadas como ovejas que no tienen pastor. Y él era el pastor que ellos necesitaban. El problema, como dice Juan al principio del Evangelio de Juan, es que Jesús a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Él los miraba, tenía misericordia, compasión, se dolía porque los veía dispersados como ovejas sin pastor, siendo que tenían pastor, siendo que Dios mismo era su pastor. ¿Hasta qué punto se habían alejado? Y estaban descarriados. Y ellos estaban en el corazón de Jesús. Él quería ayudarles a que se dieran cuenta de que necesitaban un pastor y de que lo tenían allí a su alcance. Sin embargo, esta mujer no es de sus ovejas. Es un perro. Pero ella reconoce que en Jesús hay tanto para cualquiera que se acerque a Él. Hay tanto que aún unas migajas son suficientes para resolver su situación. Entendedme bien, no estoy hablando de cantidades en el sentido de que, vamos a ver, ¿cuánto del poder de Dios es necesario para curar un resfriado? ¿Cuánto del poder de Dios es necesario para curar un cáncer? ¿Cuánto del poder de Dios es necesario para levantar una empresa que ha quebrado? No se trata de eso. No se trata de eso. Es más, Dios nunca da migajas a nadie. Esto fue lo que la mujer le dijo. Jesús nunca le dijo, a ti te voy a dar unas migajas, no eres más que un perro. Fue la mujer la que hizo alusión a las migajas, por la necesidad que ella tenía, pero sobre todo porque ella sabía quién era Jesús y sabía que Él podía hacer por su hija este milagro. Pero Dios, o Jesús, para mí es lo mismo, no es escaso con nadie. Nunca ha sido escaso con nadie. Me gustaría leeros 2 o 3 versículos que tengo aquí anotados. Fijaros.
Escuchar esto. Dios es aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3. Ese es Dios, el que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso es lo que le caracteriza. Santiago dice en su carta que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual, y ahí viene, da a todos abundantemente y sin reproche. Y ya de paso, que citamos este pasaje, os digo, Él da abundantemente a todos y sin reproche. Nunca vayas a Dios si alguna vez has caído, si has hecho las cosas mal, si te sientes culpable por algo, y vas a Dios pidiéndole perdón y arrepentida, nunca, que sepas que nunca Él te va a reprochar lo que has hecho. Él da abundantemente y sin reproche. Cualquier pensamiento que venga a tu mente en cuanto a que, bueno, Él ahora me va a reprochar, Él ahora no me va a contestar porque he hecho tantas cosas mal, que eso no viene de Dios. Él no nos reprocha nada. Y si vais al principio de la Biblia, por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vemos a Dios hablando, sea la luz, y la luz se hizo, y se hace el universo entero. ¿Esto qué es? Es abundancia. Él abre la boca y de lo que sale de él abunda, 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 abunda. Los cielos, dice la palabra, cuentan la gloria de Dios. Abundancia, grandeza. Dios nunca da migajas. Y Jesús nunca da migajas. Nunca, jamás. Pero es buena la actitud de la mujer. Es como decir, quizás sí, acepto que no merezco ser como uno de tus hijos, como uno de tu pueblo, pero yo sé quién eres, yo creo que tus migajas, por decirlo así, para mí son más que suficientes, y eso que el problema era grave. Claro, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Jesús sabe lo que esta mujer le está diciendo, se da cuenta, no lo ve en términos de necesidad, es decir, no responde a la necesidad de la mujer, responde a la fe de la mujer. Evidentemente la mujer tiene mucha necesidad, pero Dios no se inclina a ella y no le concede lo que le pide porque piensa, ay, pobre mujer, ¿cuánto me necesita? Le voy a dar lo que me está pidiendo. Sino que responde, oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Entonces, hágase contigo como quieres. Hay otro caso en la Escritura donde Jesús hace lo mismo con alguien. Con el centurión. Son los dos únicos casos. Y fijaros que los dos casos van por el mismo camino. El centurión le dice, no hace falta que vengas a casa a curar a mi criado. No hace falta. No soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente dilo y él sanará. Suficiente. Lo mismo que le dijo la mujer, en otras palabras. Solamente unas migajas. Es suficiente. Es suficiente. Entonces, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de las personas, que nosotros respondamos así a Dios, es excelente. Que podamos confiar en Dios de esta manera, es excelente. Pero Dios nunca nos va a dar migajas, también lo tenemos que saber. Nunca, nunca. Otro punto que quiero resaltar es, aunque aquí no lo dice, pero no puedo dejar de ver que, aunque aquí nos presenta a una mujer que se está humillando y humillando mucho, y aquí también nos presenta a un Jesús que está como muy por encima de ella, ¿verdad? Porque ella es la que se echa a los pies y la que le pide, y Jesús es el que le concede. La imagen la podríamos tener como una mujer tirada en el suelo y Jesús de pie o sentado, muy derecho él y muy digno él. Yo voy a concederte lo que tú me estás pidiendo. Sin embargo, me gustaría que leyéramos, yo en mi móvil y vosotras en vuestras Biblias, Filipenses capítulo 2.
Porque no podemos olvidarnos de que Jesús no es simplemente un hombre. Este Jesús que vemos aquí, hablando con la mujer, es este mismo de quien vamos a leer ahora. Filipenses 2, versículo 6. Lo primero que dice aquí, está hablando de Jesús, es que Él dice que Él era en forma de Dios. O sea, nosotros creemos que Jesucristo es Dios. Y estando en esa condición, estando en ese estado como Dios, con toda su gloria, su poder, su grandeza, su eternidad, su infinidad, su majestuosidad, su soberanía, estando en ese estado, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, no consideró que esa posición suya, el ser Dios, era algo a lo que Él tenía que agarrarse como el que no quiere, como el que tiene algo valioso y no lo quiere perder. Ahí nadie me lo va a quitar. Él no vio su condición de esta manera, como algo a lo que se tenía que aferrar. Hizo lo contrario, no se aferró a eso, se despojó de eso. Se despojó a sí mismo. Tomó forma de siervo. Fue hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, caray, vamos bajando cada vez más. ¿A ver dónde para esto? Se humilló a sí mismo. Fijaros en algo. Él se despojó a sí mismo, nadie lo hizo. Él lo hizo porque quiso. Él se humilló a sí mismo, nadie lo hizo, sino porque Él quiso. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y cuando hablamos de muerte, estamos hablando de muerte. Él realmente murió, llegó hasta el final, hasta que dejó de existir. Bueno, este es uno de los grandes misterios, ¿no? Esto trae de cabeza a los teólogos desde siempre. ¿Cómo puede ser si es Dios que muere y cómo no? En fin. Pero Dios lo puede hacer y punto. Para mí no hay otra cosa. Si los expertos teólogos se han pasado siglos discutiendo esto y no han llegado a una conclusión unánime, no lo voy a hacer yo ahora tampoco. Pero esto es lo que hizo. ¿Quién se estaba humillando más? ¿La mujer o Jesús? La mujer era una persona humillándose delante de otra persona que podía hacer algo por ella. Ella estaba en una necesidad muy grande y se pone a sus pies rogándole. Pero Jesús era Dios, que dejó su lugar, que se humilló a sí mismo como hombre, se puso en obediencia bajo el Padre y se humilló a sí mismo hasta la muerte. Es decir, la distancia que tuvo que bajar la mujer desde su posición de mujer en una situación, digamos, normal de la vida con su hija, disfrutando, viviendo la mar de bien, la distancia que tuvo que bajar hasta caer a los pies de Jesús no es nada comparado con la distancia que Jesús bajó desde arriba de todo hasta mucho más abajo que la mujer. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Así que puedo creer que Jesús entendía perfectamente lo que esta mujer podía estar sintiendo. Entendía perfectamente lo duro que era la situación por la que estaba pasando, hasta el punto de llevarla a que no le importaran los demás, de tal manera que iba gritando detrás de ellos por la calle, después se le echa a los pies y le insiste y acepta que le digan cualquier cosa, pero Señor, aunque sea una migaja, da igual, pero dámelo porque lo necesito. Él podía entender perfectamente esto. Si hay alguien que sabe lo que es humillarse, es Él. Él. Y esto realmente me conmueve porque, como he dicho antes, la mujer es un personaje que pasa así, ¡zum!, en una pequeña historia, en todo lo que es la historia de la Biblia. Pero Jesús es el que está ahí desde el principio hasta el final. Y lo vemos al principio
creando el universo, y lo vemos aquí, humillándose como hombre, al final muriendo en una cruz por amor a nosotros. Esto no se puede entender, pero sí lo podemos sentir adentro. Podemos percibir el amor que hay detrás de esto. Podemos percibir la gran sabiduría, el gran propósito de Dios detrás de esto. Podemos percibir que nuestro Dios no es un cualquiera. No estamos adorando cualquier cosa. Hace poco estuve en un funeral del padre de una compañera y el sacerdote que oficiaba el funeral, empezó a hacer su discurso, a hablar algunas cosas, y de repente empezó a hablar de Dios, y empezó a decir que Dios es una energía y que no sé qué, y no sé cuántos. Qué lejos están estas cosas de lo que la Biblia enseña, qué lejos está esto de nuestro Dios. Mucha gente hace de Dios algo impersonal, sin personalidad. Al final algo que nosotros podemos manejar, de eso se trata, ¿no? Nos gusta que Dios sea algo que nosotros podemos manejar. Nos gusta que sea la imagen que sacamos en procesión, por ejemplo, con la que cumplimos y nos ganamos su favor, pero somos nosotros los que la vestimos, los que la cogemos, la llevamos, la volvemos a dejar. Pero no nos gusta tener un Dios que nos dice lo que tenemos que hacer y al que no podemos entender en muchas cosas y simplemente tenemos que humillarnos y reconocer que Él sabe mucho más que nosotros. Pero ese es nuestro Dios. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Cómo acaba la historia? Y su hija fue sanada desde aquella hora. La madre hizo suyo el problema de la hija. Ella fue a Jesús diciéndole: Señor, ten misericordia de mí. ¿Os dais cuenta? No le dijo: ten misericordia de mi hija. Ten misericordia de mí. Yo necesito que tú sanes a mi hija. Y creo, muchas veces cuando se pide en la iglesia que oremos por alguien o por algún tema de gravedad y que intercedamos unos por otros, muchas veces tengo la sensación de que hay algo que no está funcionando demasiado bien cuando nosotros planteamos la intercesión como algo simplemente que tenemos que hacer. Tenemos que orar por fulano, por aquel que está enfermo, el otro algo que tenemos que hacer. Digo, no, me falta algo. Y creo que lo que me falta es esto de aquí. Esto. Poder acudir a Dios de tal manera que le esté pidiendo como si la necesidad fuera para mí. Creo que ahí es donde radica si podemos llamar el éxito o la esencia de lo que tiene que ser interceder por otros. Entonces la mujer pide como si fuera por ella. Pero la bendición que ella recibe se extiende a su hija también. Cuando ella llega a su casa, resulta que se encuentra a su hija sanada. Bueno, este es el final de la historia, pero a mí me falta algo. A mí me falta algo. Que no sé realmente si sucedió o no. Pero es que aquí no lo dice. ¿Qué pasó con la mujer? La mujer fue a pedir por su hija. Todo lo que la mujer expresó, su fe a Dios y todo, era porque quería que Él le diera algo. El propósito estaba bien, el motivo estaba bien, no era un motivo egoísta. Todo muy bien, la respuesta de la mujer estuvo muy bien. Tenía fe verdaderamente. Pero ella se volvió a su casa. A mí me gustaría, por ejemplo, ver que todos aquellos en la Escritura, en los Evangelios, que fueron a Jesús a pedirle algún milagro, me gustaría verlos después siguiéndole, pero no los veo. A muchos no los veo. Y yo no sé qué pasó con la mujer. O sea, yo no puedo decir que esta mujer no fue salva. No sé. No lo dice. Pero me gustaría que lo dijera. Y esto me hace pensar que no hablando ya de esta mujer, sino de mucha gente que dice: yo tengo mucha fe y yo pido. Para muchos tener fe es sinónimo de pedir. Y para muchos, que Dios es un Dios bueno, misericordioso y todopoderoso, es lo que me da pie a pedir. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si me dicen que Dios es muy bueno, conclusión, pues le pido. ¿No?
¿Y le pido qué? Le pido cosas que yo necesito. Y hay gente que te dice, yo tengo muchísima fe y yo le pido. Claro, el asunto de todo esto es que Jesús vino, y ahora nos vamos a extender un poco más allá de hasta donde hemos llegado hablando hoy. Hoy hemos llegado hasta el pueblo de Israel. Hemos dicho, Jesús vino a pastorear al pueblo de Israel, a guiar al pueblo de Israel, a encaminar otra vez al pueblo de Israel. Pero si conocemos un poco más la historia de los evangelios, y si la conocemos hasta el final, nos damos cuenta de que Jesús vino a eso, pero no vino solo a eso. Hay un pasaje en la Escritura, creo que es de alguno de los profetas, donde dice, fui hallado, dice Dios, fui hallado de los que no me buscaban. Y esta frase la dice refiriéndose a personas que sin estar buscando a Dios se iban a encontrar con Él e iban a acabar siendo sus hijos, parte de su pueblo. Lo que la Biblia llama los gentiles. Los judíos llamaban a todos los que no eran judíos, les llamaban gentiles. Tú y yo, para ellos, somos gentiles. Esos que no conocían a Dios, pero que de acuerdo a la profecía de la Biblia, algún día, sin estar buscándole, le íbamos a encontrar. Yo puedo dar testimonio de eso. Yo nunca busqué a Dios. Buscaba cualquier cosa menos a Dios. Pero lo encontré a Él. Le encontré a Él. Y muchos no hemos tenido una enseñanza cristiana propiamente, no hemos vivido en una tradición cristiana, no hemos sido enseñados en esta fe. Sin embargo, en un momento dado de nuestras vidas, por diferentes circunstancias, nos encontramos con Él. Nos salió al encuentro en el camino y nos convertimos en sus hijos. Jesús no iba a quedarse solamente con Israel, Él iba más. Él necesita abarcar más. ¿Sabéis por qué necesita abarcar más que el pueblo de Israel? ¿Sabéis por qué necesita abarcar a todos? Porque su amor es muy grande, porque su plan es muy grande, porque Él es muy grande y muy abundante. Y el amor, por definición, necesita darse a otros. Y Él tiene para todos. Entonces el deseo de Él es que todos le podamos conocer y no solamente vayamos a Él a pedirle cosas. Yo tengo mucha fe y vengo a pedirle. No se trata de eso. Cuánto mejor es Él mismo que las cosas que Él nos da. Ese es el asunto. Y quizá no todas las que estáis aquí sabéis esto, pero Él es mucho mejor que cualquier cosa que Él os pueda dar. Y el secreto de lo que Él realmente está buscando, lo que Él realmente quiere, si queréis saberlo, lo que Él realmente quiere es que os encontréis con Él. Es que tengáis un encuentro con Él. Este Jesús del que hemos leído aquí en la historia, no fue solamente un maestro, un buen hombre o alguien con un poder especial para hacer milagros. Él iba derechito a la cruz. Su objetivo era morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y os sabéis de memoria, lo habéis oído y leído 1000 veces, aquello que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. ¿El qué nos ha dado? A su Hijo. De tal manera nos amó que nos dio, ¿qué? Ni siquiera un universo entero, a su Hijo. No nos puede dar, no puede darse más que a sí mismo. ¿Qué más nos puede dar? ¿Qué más nos puede dar? Nos dio a su Hijo para que todo el que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Algunos creen que cuando hablamos de pecado, de perdición, del infierno, de condenación y estas historias, lo hacemos para asustar a la gente. No sirve de nada acercarse a Dios simplemente por miedo. No sirve de nada. Eso no sirve. Pero lo que Él quiere expresar es que
nosotros ya estamos condenados y Él lo que viene es a salvarnos. Es decir, Dios no es un Dios de condenación, es un Dios de salvación. Y si tú no sabes de qué estoy hablando, creo que la mayoría sí, pero si tú, quien seas, no sabes de qué estoy hablando, me gustaría que te pudieras enterar bien que Dios es un Dios de salvación, de principio a fin de la Biblia. ¿Te acuerdas de la historia de Israel en Egipto? Aunque sean las películas, todos la hemos visto. ¿Qué vemos en esa película? Salvación. Dios viene a Moisés, saca a mi pueblo de Egipto, ya sabemos todo eso, ¿verdad? Salvación, salvación. En esa época oscura de la que hablaba antes, cuando el pueblo de Israel se apartó de Dios y iba detrás de otros dioses, de otros ídolos y demás, Dios una y otra vez envió a sus profetas para que les hablaran al pueblo. ¿Y de qué? De que se volvieran de ese camino. ¿Por qué estáis siguiendo ese camino si tenéis al Dios verdadero? Y volviéndose a repetir, yo quiero salvaros. No quiero condenaros. Efesios 5:2 dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Alguien ha hecho algo por cada uno de nosotros que merece la pena ser atendido y ser recibido? No son cosas que nos ayudan un poquito, no son cosas que nos alegran una parte de nuestra vida. Es Dios mismo queriendo venir a nosotros y cambiando nuestra vida. Y para los que sois ya hijos de Dios y le conocéis y tenéis una relación con Él, quiero leeros 1 Pedro 5, versículos 6 y 7. Este pasaje habla de humillación también. Pero esta palabra no suena demasiado bien para mucha gente, pero a Dios le encanta que nos humillemos ante Él. ¿Sabéis por qué? Porque Él a los que se humillan los exalta, los levanta. Porque hacen lo mismo que hizo Él. Hacen lo mismo que hizo Él. 1 Pedro 5, 6 y 7. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto es lo que nos da vivir cerca de Dios, tenerle en nuestro corazón, habernos convertido, ser sus hijos, llamarlo como queráis. Esto es lo que nos da, que Él tiene cuidado de nosotros. Cuando nosotros vamos a Él a volcarle toda nuestra ansiedad, nuestra frustración, nuestro problema, lo mal que nos sentimos, lo que sea, cuando vamos, ya vamos confiando que Él ya tiene cuidado de nosotros. No está esperando en su sillón a que vayamos para levantarse y decir, venga, a ver, ¿qué te pasa? Le contamos, venga, pues vamos a hacer esto y a partir de ahora te cuidaré un poquito mejor. No, Él ya tiene cuidado de nosotros. Ya. Qué bueno, Él se adelanta siempre a nosotros. Él es mucho mejor de lo que nosotros pensamos. Él tiene para nosotros más de lo que nosotros creemos. Él sabe mucho mejor que nosotros lo que necesitamos y por eso nos pide que le sigamos, que le obedezcamos, que confiemos en Él. La mejor manera o una de las mejores maneras de traducir la palabra fe de la que hemos leído hoy aquí es confianza. Confianza. ¿Verdad que no nos cuesta confiar en alguien? Simplemente esa persona nos ha demostrado que podemos confiar y de manera espontánea lo hacemos. Con Dios funciona igual. Confianza. No es un mérito nuestro. ¿Amén? Amén. Quiero darte gracias, Señor.